La Voz de Durango presenta su editorial del día con el licenciado Juan Naves Tener. Nuestra hermosa ciudad cumple 457 años. Le he escrito esto para conmemorar tan hermosa fecha, a tan hermosa ciudad. Don Ginés Vázquez del Mercado o don Francisco de Ibarra. ¿Qué cualidades tenían? ¿Quién era mejor? Ellos dos, más allá del odio y del rencor. ¿Qué pensarían de nosotros hoy don Ginés Vázquez del Mercado y don Francisco de Ibarra? Considerados padres de la durangueñidad, descubridor el uno, fundador el otro, cuyas escuetas esfinges les da una débil, confusa y frágil presencia en nuestra historia, mucho más ignorada que la de otros próceres, más afines con la historia en la colonia, en la independencia, la reforma y también la revolución. Persisten en nuestros ánimos cierto desdén e ignorancia, cierto odio a la conquista por la matanza de indígenas o a esa suma de culturas que despojó a las etnias de una inmensa y desconocida tierra que los conquistadores españoles descubrieron y conocieron como el Nuevo Mundo. ¿Acaso tenemos en detrimento de un puritanismo inútil el derecho a ignorarles y convertirles en motivo de recuerdo solamente cuando festejamos el aniversario de la ciudad? ¿O es que la historia tiene caprichos, es tan aviesa, tan mundana, no le hacemos caso, quizás la pasamos por alto, que fuera de un romanticismo localista, ambos descubridores y conquistador no merecieron siquiera un lugar preponderante? No pasan de aparecer en los textos de los libros escolares, con el estereotipo de una armadura y un casco ovalado de acero puntiagudo en forma de media luna. Vázquez del Mercado e Ibarra están idos, olvidados, como cargas pesadas en una historia que sentimos adversa. No se entiende el contexto de la historia. Solo a quienes los apasiona lo explican, concretan, proyectan los momentos que ocurrieron hace 457 años en nuestra latitud. Debemos cuidar a ellos, incentivar a quienes nos han explicado distintos enlaces con la historia, para no vivir en la mediocridad, en la oscuridad del rencor, en la ignorancia o en la admiración solamente de un cuento o de una historieta escolar. Reconozcamos hoy a los Pastor Roa, a Atanasio Gesarabia, a Ignacio Gallegos Caballero, a Manuel Ozoya Cigarroa, a Héctor Palencia Alonso, a nuestra Olga Arias, a Beatriz Quiñones, a Miguel Vallebueno Garcinaba, a Javier Guerrero Romero, también a nuestra Elia María Morelos Favela, y a otros, con una distinción no menor de reconocimiento por su inobjetable aporte a la historia de Durango. Debieran ser reconocidos quienes ya no están, y protegidos quienes quedan, para que sigan aportando, investigando y luchando por un más completo acervo cultural de nuestra historia, libre de ignorancias, de estereotipos y de ataduras, con la mente abierta y con mayor libertad. Pero regreso. ¿Qué habrá pensado Ginés Vázquez del Mercado al ser informado por uno de sus soldados? Yo supongo que quizá era conocedor de la metalurgia, que aquello por lo que se obsesionaron tanto no era realmente una montaña de plata, sino una montaña de fierro con muchísimo menos valor. Aquello que costó sangrientas revueltas en la Sierra Madre
durante las expediciones de Chirinos, de Angulo y de Oñate y los enfrentamientos con los aborígenes de esa zona como los sisimes o los acaxes. No era más que una fantasía igual que la isla de las especies de Colón o de Cortés, o la Cibola y Quivira, que llevó a Vázquez de Coronado a descubrir la inmensidad de las llanuras del norte, pero no oro. Vázquez del Mercado era un líder nato, con cualidades militares y explorativas y don de mando que sus tropas apreciaban. Vio que ese valle frente a sus ojos extremeños eran casi iguales a los que hay en Badajoz y Cáceres, Extremadura, su tierra, alguna vez provincias romanas por las que pasa aún hoy el río Guadiana. Por eso le llamó a este valle Valle del Guadiana. Por eso le llamó al cerro que era de fierro, no de plata, como su nombre, del Mercado, cosa que se le ha respetado a través de la historia por ser el descubridor del valle y del cerro. A su regreso a Guadalajara, a la Nueva Galicia donde residía, Vázquez del Mercado fue asaltado al llegar a Sombrerete y herido. Murió en Juchipila, hoy Zacatecas, en 1554, poco antes de llegar a su domicilio. Por su parte, don Francisco de Ibarra penetró la tierra ignota años después, 8, 10 años después. La diferencia de edades o el afán conquistador de cada uno los separó. ¿Se habrán o no conocido? ¿Habrán escuchado uno del otro? Uno provenía del norte español y otro del sur pobre o más pobre de la península española. Ambos vinieron al Nuevo Mundo con afanes de riqueza y ninguno la logró, si no es que la riqueza de la aventura les consagró una vida de ideales y de sueños. Como dije, uno murió herido en Juchipila, Zacatecas, luego de esa emboscada en Sombrerete a la que no pudo sobrevivir. Y el fénix de los conquistadores, como se le llama a Ibarra, murió en Pánuco, Sinaloa, pocos años después de emprender su conquista de los territorios ignotos y de la fundación de la ciudad de Durango en 1563. De descubridor y de fundador, riqueza no hubo. Si la hubo, se perdió en el coste de las aventuras, que ni siquiera duraron, si acaso 5 o 6 años. Ambos fueron hombres ambiciosos. En la ambición, bien, pues lo sabemos que se pierden muchas cosas. Francisco de Ibarra denominó Durango a la ciudad fundada por él en honor a su tierra madre. Pero esto de nombrar Durango a lo que era un valle descubierto por otro, ¿fue solo un capricho militar de alto rango? ¿O fue del gobernador denominado de la nueva provincia? ¿O la dotó también, aparte del nombre, de las costumbres y razones que provenían del País Vasco español? Si el árbol biótico de la durangueñidad fue el roble, o el árbol de Guernica, denominado Guernica coarbola, adoptado por el reino europeo en su escudo, habrá notado que esta especie de roble, Quercus robur, también es similar al encino que tenemos en Durango, precisamente la especie arbórea más diseminada por el territorio duranguense mexicano. Durango posee la variedad de encinos más dispersa y más interesante como basta en el mundo. ¿Lo notó esto Ibarra? ¿Encontró esa similitud también? Vuelvo a repetir, o nomás fue un capricho de alto mando, o por amor a su tierra en Europa. ¿Se habrá dado cuenta que la plaga de lobos, del Canis lupus bailegi, nativo de esta latitud, era inacabable?
como también lo era la de conejos y liebres, porque en cuanto penetró al septentrión español, llegó a Avino y bajó a aquellas tierras que eran ignotas, habitadas por indígenas. Notó inmediatamente que había lobos, que había conejos y que había liebres, que había osos incluso. Esto viene en el escudo de Durango. Bueno, entonces esto fue una adopción adoptado por el reino del País Vasco español. ¿El escudo de Durango lo heredamos del País Vasco? ¿O también fue solo un capricho de Ibarra? ¿O también comparó Durango con Durango, España, por la fauna y por la flora que tenemos? Esto la historia no lo aborda, no lo refiere, ni en México ni en España. Pero vaya lío, el roble español, el árbol de la durangueñidad, no es más que de la familia de los encinos, de los quercus, de los cuales en Durango hay bastantes variedades. Estoy tentado a pensar que, aparte del amor que Francisco de Ibarra tenía por su tierra, la que hoy es nuestra tierra, tiene también mucha similitud con la de allá. Fíjese nada más, aquí hay vegas y pantanos, como ríos que circundan la ciudad. Allá la circunda el río Mañaria. Aquí nos rodean las altas sierras de la Sierra Madre Occidental, de la Sierra de Cacaria, de la Sierra del Registro, de la Sierra de Bayacora. Allá tienen la Sierra de Lamboto. Entonces, ¿fue una casualidad recibir el nombre de Durango nomás por amor, del amor a la Tierra Madre? Francisco de Ibarra poseía mayores cualidades militares y explorativas y organizativas que Ginés Vázquez del Mercado. No demerito a uno por el otro. Ambos conquistadores eran líderes natos, eran idolatrados por sus soldados, con las cualidades humanas y conocimientos que los convertían en punteros en pos de la búsqueda en un mundo hostil, pero no obstante que les ofrecía la promesa de colmarlos de riquezas fantásticas. En su deambular, Ibarra mandó a Alonso de Pacheco a trazar la ciudad que éste llamó Villa del Guadiana. ¿Por qué? Porque así se llamaba el valle que años antes Vázquez del Mercado le había dado. Valle del Guadiana, haciendo honor al valle descubierto por el extremeño en su latitud europea. Y que no obstante, pues no era un lugar desolado, porque ya en el Valle del Guadiana vivían indígenas tepehuanos en la villita de Analco, que quiere decir más allá del agua, porque el trazo de la nueva villa del Guadiana española y la de Analco era dividida por una acequia por la que bajaba el agua veraniega y de las ciénegas de lo que hoy conocemos como el Parque Guadiana, las ciénegas de San Vicente o el Ojo de Agua del Obispo. Francisco de Ibarra se rehusó a nombrarle, pues, Villa Guadiana y lo cambió por Durango. Fue cuando, si alguna vez tuvo nuestra tierra una inspiración en Extremadura, aquí se perdió. Se cambió por una de Vizcaya o Euskadi en el País Vasco español. Como las condiciones de la nueva ciudad eran extremas, ya desde entonces había graves problemas de supervivencia en Durango, Ibarra dispuso que tanto la iglesia como los españoles que se quedaran a vivir en la nueva ciudad trabajaran para su beneficio la mina de Avino, con la condición que cuidaran, protegieran, acrecentaran y vivieran en la nueva provincia. Eso pasó hace 457 años, que se dicen como un suspiro, casi fácil. Don Ginés Vázquez del Mercado, don Francisco de Ibarra, Alonso de Pacheco, quien trazó la ciudad, y Ana Leiva, la primera mujer española en la nueva provincia, jamás
recibieron el honor de la distinción en la historia. Ni en Extremadura, España, ni en Durango, España, ni en Euskadi, ni en Vizcaya. En Durango, México, nos ofusca la conquista, nos ofende, nos duele. Hay mucho odio, mucho rencor, pero sobre todo ignorancia. Por eso, los padres de la durangueñidad hasta hoy no han recibido quizás el honor y el reconocimiento que merecen. Ese es mi comentario de hoy. Pero la mejor opinión y conocimiento, desde luego, es el de usted. Gracias. La Voz de Durango presentó su editorial del día. Visita nuestra web www.lavozdgo.com y en redes sociales búscanos como La Voz de Durango.